Les damos la bienvenida a todos y a todas. Para nosotros es un gusto darnos esta oportunidad con muchas caras que nos alegra ver, bueno, encarar los estudiantes, las autoridades del liceo, tantos colegas de Silvia en su faceta de profesora y en su faceta de poeta también. Sobre todo para los jóvenes, porque para los demás casi que no precisa presentación, pero para los jóvenes está bueno escucharla, ¿no? Tener esa voz tan dulce en la lectura de sus poemas, y lo queríamos hacer en estas semanas que estamos celebrando el Día del Libro Nacional con una de las nuestras. Todo esto surge. Bueno, y acá las conexiones son miles, ¿no? Rodrigo fue mi alumno, tuve la suerte, bueno, los dos. Porque Rosita, que fue también docente de esta casa, mi compañera, el año pasado organizó, y ya te voy a ceder la palabra, Rosita, toda una actividad que un poco era celebrar la vida y obra de Silvia Linda. Y yo le dije, no voy a poder ir, pero te vamos a copiar la actividad de mí, se lo voy a plantear a Gerardo, que enseguida estuvo, por supuesto que entusiasmado con la idea, que además la ha estudiado, la ha prologado, así que la conocía también desde todas las facetas. Y bueno, le vamos a dar la palabra a Rosita, después le vamos a dar la palabra a William Johnston, Luis Bravo, poetas que nos acompañan, que van a leer también parte de sus textos. Ahí veo que Rosita se vino con todas las obras que las tiene por acá también, y bueno, va a estar pasando una presentación en la que aparecen imágenes de ella, algunos datos, alguna selección de textos. Los sentimientos son capaz un poco encontrados. Tenemos como la emoción y la nostalgia de que no está, pero también la alegría de que nos convoque un ser maravilloso, ¿no? Así que nada, le doy la palabra a Rosita, si querés contar un poco de la actividad. En este mundo tan complicado, querernos un poquito más, ser más amables con nosotros, entre nosotros. Y no se usa mucho en nuestro país, pero en otros países creo que sí, reunirse en ronda a recordar a la persona que no está, y también evidentemente a la que está. Es eso de reunirse para querernos un poquito más, y así fue que nos repartimos entre todos poemas. Tratamos de leer un poema a cada uno, y en eso que leíamos poder recordar una anécdota con Silvia, y es eso que quise hacer el año pasado y que hago siempre. La semana pasada lo hicimos en el barrio de Paso Carrasco, recordando a otra vecina. En marzo en mi casa, escuchando audios y recordando a otra alumna que también se fue. A mí me dieron un ramo de flores la semana pasada, también en el liceo donde trabajé muchos años y no me morí. Es decir, creo que el convocarnos, el hacer rondas, es para eso, para ser un poquito más amable entre todos en este mundo tan cruel y difícil. Silvia fue mi compañera durante muchísimos años en una institución privada, desde que yo comencé la docencia prácticamente a los 22 años, la había empezado un poquito antes, y trabajamos más de 16 años a la par, haciendo muchas cosas, y ese cariño y ese acercamiento que nos da a los colegas, a las personas cuando estamos cercanos. Lo que les traje es solamente para compartir, porque no es que el recuerdo sea porque la persona es famosa o se ha destacado, sino que me parece que este concepto que les traje es un poco de apreciarnos en general,
todos a la par, igualitariamente, ¿no? Tengamos que ver con la escritura, con la pintura, lo que sea, pero recordarnos y reunirnos para eso, para estar en un mundo más amable. Silvia dijo, escribir es una manera de estar en el mundo. Y ahí tienen, ¿no? Ella encontró también en esta actividad esa manera de estar en el mundo que estamos todos. Y bueno, escribir, dijo, es una confirmación de mí misma y del mundo. Lo dijo en una entrevista con Hugo Nández. Escribir es apoyarme en un piso firme, como si la poesía fuera un asidero para no caerme en el vacío, en la nada. Escribir es probarme a mí misma que estoy viva, que he vivido, que me han pasado cosas. Significa la prueba de la existencia. Me reconozco, me pienso a través de la escritura y me voy creando a mí misma, me voy construyendo, voy tramando mi mirada. O sea que escribir es eso, como confirmarme que lo que he vivido realmente lo he vivido. Hasta que no lo escribo, siento que no pasó. Y que muchas cosas recién estábamos escuchando de sus palabras. Así que les agradezco. Fui alumna, creo que de la última generación de este liceo que estuvo en el año 83 en la calle 18 de diciembre y quise terminar mi carrera también docente hace poquito en este liceo, siendo profesora, así que agradezco a Valeria y recordar eso en Ronda, lo que somos todos en este mundo de pasajeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Rosita, muchas gracias. Gracias. Los dioses suelen convertirse en animales, plumas, huevos, membranas, bramidos, flujos primitivos, acompañan los partos, las trayectorias. Hay partos que son selva, bosque, mar tormentoso, otros son granja. Granja abierta, a veces tienen la fuerza de los elementos desatados, otras una medida más calma, más cercana. La madrugada del 11 de junio me poseyeron por primera vez los dioses incendiarios de la maternidad. Un frío que nacía del hueso, un collar prendido en la cintura y el temblor hirsuto de cada vértebra iniciaron el rito. Duele el desprendimiento. Pero conocí los ojos de los dioses y estuve de su lado. Ellos me pusieron el rugido en mi garganta cuando me anunciaron la eficacia del empuje y se pudo cavar la piedra. Fernando se anunció con un suave, persistente olor a nidal, a madriguera. El piso se me hizo de barro y fui primitiva mujer de la especie, hembra a secas. Cuando crecieron, la intensidad y la fuerza fue algo incontenible, que Fernando se convertía en machito cabrío, o becerrito, que topaba, empujaba, horadaba, que se abría pasos, se iniciaba. Mis dientes alocados, infructuosos, se golpeaban como frenando otra posible salida, aprisionando restos de calor o reparando el nido que deshacía. El rugido fuerte, anunciador, el llamado del becerro y el desprendimiento. Un cuerpo vivo, húmedo, caliente, palpitante, ¿cómo digo? Pegado a su piel. Venía como una vía láctea elemental, carnal,
que sorbí palmo a palmo y guardo en silencio. Bueno, hay dos poemitas breves que me interesaron hoy. Estuve rastreando los poemas de ella, porque los libros no los encontraba, que son del mismo tiempo y del mismo libro, que tiene que ver con algo que estaba cambiando en el mundo en ese momento. Son de sincronías y celebraciones, el libro del 2006, ¿no? Perdón. Uno se llama Muros. Tiraron el muro de Berlín. Dije, el muro de Berlín. Cayó. Lo vencieron. Guardaron sus restos. Los coleccionaron. Los encuadraron. Los remataron. Los vendieron. Rapiñeros, libertarios, como en una feria, todo se subasta ahora al mejor postor. Y en 1992, el poema Rutas dice: ese año viajé a México y me convencí de que estaba en el origen del mundo. La fayuca norteamericana se vendía y las cabecitas toltecas a 7 pesos. Sonaba la quena de un indio viejo. Sonaba la quena de un indio viejo en la Plaza Mayor, en pleno Zócalo. Quería vender su quena, su aliento. Se lo compré, lo embalijé y me lo traje. La cultura indígena al centavo se vende en la Ciudad de México. Ahorita tantito así de verdad. El poema se llama Identificación Civil. Mi cédula de identidad se venció. Hará 1 año y medio. No llevo las cuentas de casi nada. Habrá que renovarla y cumplir. Pero pasan las fechas, las citas, las hojas del calendario. Aquello siempre pendiente. Inconsciencia, pereza, desafío a la autoridad, resistencia al paso del tiempo, fantasía de convertirme en outsider, una manera del suicidio, renovar la cédula de identidad. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A cuenta de qué? Ajustarnos, fijarnos por 10 años. ¿Acaso la foto? ¿Acaso la firma? ¿Acaso las huellas digitales son pruebas irrefutables de eso que se llama identidad? Habrá que acomodar los próximos años a los signos de esa tarjetita para estar vigente y para seguir en carrera. ¿Se tratará de un control de calidad? Mientras tanto, me darán por no existente, estaré dada de baja,
en una lista de muertos en suspenso. Gracias. Y uno al releer a Silvia descubre que además es una poeta que aparece en lo histórico, digamos, la coyuntura, como aparece, bueno, en este libro está publicado inmediatamente después de la dictadura, Ocupación del Miedo, pero aparece todo el tema de la dictadura cívico-militar y sobre todo los reflejos que eso tuvo en el imaginario y en las sensibilidades, ¿no? Sobre todo eso. Es interesantísimo ese libro. Una vez alguien me decía, ¿por qué no hay escritura hace años sobre la dictadura? Hay muchísima poesía que da cuenta desde distintos registros y desde distintas sensibilidades. Este es un libro clave en ese sentido. Silvia había publicado un libro antes que quedó como subsumido, capaz que acá se acuerdan Luis, o ustedes, o William, subsumido en un libro que está con Albín, Aldo Mazzucchelli y Silvia Riestra, que ya publica parte de un libro, de un poemario suyo, en ese libro del año 83, ¿no? Después viene la Ocupación del Miedo. O sea que ahí que... Estruendo mudo se llama. Ahí. Acá solamente hay 2 poemas porque ni ella le había quedado un Sí, era aquella editorial Imago, si mal no recuerdo. Imago Ediciones, Imago Editorial. Yo como tengo las bibliotecas partidas en 2 casas, lo busqué y no lo encontré. No solamente el tema político de coyuntura histórica, Silvia, la condición de ser mujer y el rol de la mujer en este mundo estaba muy presente desde hace mucho tiempo, ¿no? No es una persona que se embanderara con ningún ismo, sino que lo trabajaba con una enorme, muy genuinamente. O la delicadeza, recién escuchábamos a Luis, a quien le vuelvo a agradecer la lectura que le invité a leer, y aparece bien lo prosaico, la antipoesía, en el sentido de Parra, ¿no? De Nicanor Parra. Pero también aparece lo más lírico en Silvia, tiene todos esos registros, o como decía yo, lo histórico, o el viaje, o la condición cotidiana del ser humano, en particular de la mujer, el amor, la familia, y también el problema de la escritura que aparece reflejado en su poesía. Y eso la vuelve una poeta de una obra muy compacta, ojalá que se salga su obra completa, que en un volumen solo se resolvería, porque ya es difícil encontrar los libros de Silvia circulando. Ella hasta fue marginal para publicar en pequeñas editoriales como casi toda la poesía uruguaya y la poesía en general, pero ella, a no ser que esté libros de la Universidad de la República, siempre andaba ahí en esas editoriales que están no en el centro del campo cultural uruguayo, como te vean. Así que yo estoy muy alegre de que esto se haga acá. Y este texto se llama Tejido, con todo lo que supone el tejido, en cuanto a la escritura, la textura y en cuanto al oficio de tejer. Y la vida como tejido a mí me gusta mucho y está entre 2 compañeros, ¿verdad? En este precioso libro donde Silvia también recreaba muy bien el mundo mitológico y el mundo homérico, incluso aparece Dante, tenía un enorme conocimiento de la literatura y la cultura clásica y lograba hacer algo, parece muy natural, muy trabajado, yo le recomiendo a la literatura releer a Homero desde este tipo de materia, sobre todo la Odisea. Tejido. Penélope tejía y destejía la misma tela. Yo escribo y corrijo los mismos apuntes. El tejido lo devolvía a su imagen, la mantenía unida a su historia, a su familia, a su casa, a la que ella había llegado muy joven, y de la cual se figuraba que habría de acordarse aún en sueños si la abandonase. El tejido le permitía confirmar el pasado, mantenerlo presente. Las palabras también retienen lo vivido, no solo como memoria. A veces la escritura se hace destino, se anticipa como esa tela sutil, acaso engañosa, que tejía Penélope para detener el pasado, quizá anunciar los derroteros del futuro. Silvia Riestra, muchas gracias.
motivaba mucho ese placer que daba la poesía, que da cada lectura de la poesía de Silvia, en donde se vincula de lo más cotidiano de lo cotidiano con lo más mítico de la literatura, ¿no? Entonces, cómo ella teje, trabaja, aquello que se vivió hace tantos siglos, está viviendo ahora aquí. Entonces, todo ese mundo, el mundo de la maternidad y el otro tema, que es el de la creación, porque en Palabras de Rapiña, por ejemplo, aparece todo el tema de la creatividad, de la poesía como creación. Esto de escribirlo renueva el espanto, aunque lo lleve lento. No sé si es extravío, pero ahí está esa misma fuerza, tobogán incontenible, el interior de un árbol, por donde caen Alicia y Silvia hacia el epicentro de la desesperación. Lejos gravita la maravilla. Ahí está ese mismo agujero negro que me aspira hacia una estación terminal donde nada importa ni significa, o casi nada. Cuando logro sobrevivir, quedo con la noche pegada como tierra a la propia lengua. Mis brazos se han soldado al tronco y creo que hasta presumo cierta memoria de la vida horizontal, inmóvil, expuesta al viento subterráneo, una vivencia anticipatoria. Y quería, ya que están acá los alumnos, los estudiantes, cómo en la literatura y el creador, y sobre todo el poeta, también el narrador, pero el poeta trabaja con las palabras, y las palabras tienen significado, pero las palabras son sonidos, son música. Si yo digo traqueteo, ¿verdad? Digo traqueteo, la idea ya trabaja ahí, ya está corriendo en ese sonido, ¿no? Y acá yo quería resaltar cómo a veces, hablando de las cosas más directas con su significado, Silvia Riestra logra potenciar todo ese significado a través de las sonoridades reiteradas. Entonces, como escuchando una lluvia, puede ser una lluvia mansa, ese sonido repetitivo, puede ser una lluvia fuerte, que nos sorprende. Y miren acá, sobre todo, los digo a ellos, cuántos sonidos de consonantes, T, R, T de nuevo, se van apareciendo para dar el sonido de esta lluvia, porque dice así cae, el último verso es así cae la lluvia. Se llaman motivos se llama el poema, y es como, ¿cuál sería el motivo sobre el cual puedo escribir? Y el motivo sobre el cual puedo escribir es que cae la lluvia. Y miren cómo cae. Interminables sucesiones de cortinas metálicas. Una artillería armada hasta los dientes. Solo así se entendería guillotina dentada de la esperanza, aserradero de la felicidad. Así cae la lluvia. ¿Vieron? Interminables cortinas metálicos, T, C, armadas, hasta los dientes. Entendería, guillotina, aserradero, felicidad. Así cae la lluvia. Bueno, Marita, te vamos a traer a hacer un taller literario. Estas producciones están acá, taller de escritura, lo hizo, perdón que te señale, Anabel, la profesora Anabel Castro, que también escribe narrativa, que vamos a traer, claro. Ese fue un taller que se hizo la semana pasada, en este mismo mes del libro y de la memoria.
Ahí están las producciones de los chiquilines, hechas in situ, ¿no? O ad hoc, si se quiere. Así que bueno, me gustó ese enfoque de escuchar, Una valorarla. cosa para ustedes. Vieron que Silvia Riestra, Riestra significa fila, ¿no? Decimos riestra, algo, cadena, algo que une, algo que vincula, una sucesión de cosas. Y tiene mucha sí, que es una letra alegre. Risa, vida, felicidad, Silvia, Riestra, ¿no? Entonces ahí tenemos la sí que tiene que ver con la sonrisa de ella. No sé si la vieron, cuando ella sonreía tenía una caridad muy especial. Y eso también aparece en el sonido. La foto a uno donde ella le había puesto certeza arriba, donde ya quiso ponerle títulos a cada uno de sus poemas. Y en este que le puso certeza muy breve y muy cortito, dice: papá creía que eras inmortal, abuelo. Y yo también lo sospechaba. Ahora, vos y yo sabemos que papá tenía razón. Y me conmovió tanto. La carta. Yo tampoco, no le había puesto título tampoco, ¿no? No le había puesto. Porque puso las cartas. Tengo miedo a la celda, a la tapia, a la muerte definitiva. Por eso escribo esta carta. A la cuarta, quinta, sexta generación. Y a todas las generaciones de mi sangre y de otras sangres, para decirles, a través de las palabras, y del ansia y del aire, que tuvieron una abuela que pensó en ellos, que tuvo 28 años, y que una tarde de octubre, todavía del siglo XX, se puso a escribir, y temblando reconoció sus caras, sus entretelas, y se sintió entonces más viva, a pesar del rigor de los siglos, y quisiera tan solo que lo supiera, tan solo un ala tibia agitándose cerca. Si querés,